Seguimos en la mañana de la radio. Ya lo tuvimos a Néstor Clivati a algunas horas, simplemente de que debute la selección argentina en vivo, donde va a jugar nuestros representantes, la escaloneta, esta noche a partir de las 22. Pero vamos a cambiar de tema, vamos a saludar al señor Andrés Chiapero, que bueno, ya nos vino a visitar hace unos 10 días aproximadamente, más o menos, y ahora nos va a venir a visitar más seguido. ¿Cómo andas, Andrés? ¿Todo bien? Buen día. Todo bien, ¿y ustedes? Bien. Buen día. Acá estamos, arrancando la semana, parece lunes, pero es martes. Es martes, semana corta. Fría y corta. Tal cual, exactamente. Y nosotros nos estamos acostumbrando porque, viste, a veces la cabeza es, che, es lunes. No, es martes, por eso lo tenemos. Yo tenía Andrés ayer acá. una perdida, pensé que era domingo, resulta que era lunes, entonces Sí. después te levantás ahí como que no sabés en dónde estás, digamos. Sí, Fue ni como hablar. 2 Yo lunes seguidos. Total. Dije domingo todo el día ayer, pero bueno, acá estamos. Vamos a hablar de estafas virtuales, ¿no es cierto? Un Bien. tema importante, un tema que seguramente ustedes del otro lado habrán escuchado y lo que es peor, seguramente habrán sufrido, probablemente ustedes o alguien que conocen algún tipo de estafa virtual. Vamos a arrancar definiendo qué es una estafa virtual. Por ahí hay alguien que dice, bueno, pero ¿qué es? Que me entran, que me hackean, que me sacan plata del banco. Hay un montón, Hay un diferentes montón. maneras de ser una estafa virtual. ¿Cómo la definiríamos? Bueno, las estafas virtuales son aquellas estrategias maliciosas que engañan a determinados consumidores y usuarios, sobre todo de servicios financieros, bancos, billeteras virtuales y demás, con el objetivo de obtener un rédito económico, ya sea sacarle un préstamo sin su consentimiento o con su consentimiento viciado, hacer transferencias de dinero a terceros. ¿Cómo es? No te quieren hacer una estafa, te quieren llamar. Sí, total. Claro. Total. Entonces, generalmente nunca atiendo, así que... No pasa nada, pasa tranqui, nada. es radio y tele en vivo. ¿Cómo es? Cosas que pueden pasar al aire. Por Sí, supuesto. obvio. ¿Cómo es? Y bueno, sacar un rédito de dinero y demás. Y a partir de allí, tomar la confianza de un usuario o un consumidor financiero. ¿Qué pasa con eso? Digamos, generalmente el consumidor queda muy desprotegido, sus cuentas muy vaciadas, endeudado, porque sacan préstamos y demás. Entonces, frente a eso, lo que tenemos que atender es que el derecho consagra ciertas herramientas para esa protección de sus usuarios, ¿sí? Eso es un poco lo que venimos a hablar esta mañana. No sé si se entendió el concepto porque en el medio se cortó y demás, pero si no vuelvo. No, digamos. se entendió. ¿Eh? Bueno, eso es entonces el concepto general de lo que es una estafa virtual. Nadia, recién fuera del aire, te comentaba, Andrés, Sí. que bueno, que tiene alguien cercano, ¿no? Es un familiar. Un familiar que es como que... Cae constantemente en las estafas. Es como algo habitual. habitual. ¿Qué tipo de estafa cae, por ejemplo, en algún En mail? transferencias, en WhatsApp, así como que sacan código WhatsApp y esas cosas. Son bastante habilidosos, ¿no? En Sí, ese te sentido. encuentran en un momento vulnerable. Sí, por Y- ejemplo, siguiendo un poco el hilo de ella, ayer, el domingo viajé a Paraná y estábamos en el auto con un amigo que me comentaba la situación de una chica que trabaja en una roticería muy conocida de Rafaela, que le entraron a robar hace poquito nada más, que le robaron el celular, y él justo había pedido ese día, no sé lo que pidió, bueno, algo para comer. Y después, claro, desde ese número le empezaron, el alias transferime. Bueno, eso es bastante habitual, ¿no? Eso es bastante habitual. Eso es, por ejemplo, la suplantación de identidad. Es decir, hacerme pasar por una persona Claro. que, por ejemplo, me hago pasar por Nadia cuando en realidad no lo soy, ¿sí? Es decir, y pido plata, vendo dólares, o intento vender dólares, digamos, que en realidad nunca existen, pero pido que se transfiera a tal cuenta. Eso, por ejemplo, ha pasado mucho en la pandemia, que robaban fotos de WhatsApp, de Facebook y demás, y las usaban en chat de WhatsApp para, justamente sacar plata a gente y a conocidos y demás. Eso suele suceder también hay un público que son los jubilados, Ujú. y que son Más gente vulnerable. que, por ahí, que atiende alguna necesidad en particular, y que necesita, por ejemplo, no sé, ve un descuento de nafta, de YPF, entonces entra un link falso que le aparece patrocinado en Facebook y cae y empieza a brindar los datos. Sí. Y ahí, en ese tema del brindar los datos, muchos dicen, bueno, pero acá no hay responsabilidad del banco, y en realidad sí hay responsabilidad del banco hasta cierto punto, siempre hay que analizar el caso concreto, porque el banco tiene frente al usuario
cualquiera sea, un deber, que es el deber de seguridad, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, y hay cierta normativa del Banco Central que generalmente los bancos no cumplen. Por ejemplo, están los famosos préstamos, como ustedes seguramente tienen home banking. Cuando entran al home banking le aparece un cartel grande que dice: usted tiene un préstamo preaprobado por 5 millones de pesos. Tal cual. Seguramente vos ingresás, simulás el préstamo y inmediatamente obtenés el dinero. Bueno, esa práctica está prohibida por el Banco Central. Y si eso pasa en maniobra, una estafa virtual, el banco tiene que reconocer y hacerse cargo de ese préstamo. ¿Por qué? Porque la normativa del Banco Central es muy clara. ¿Qué dice? Que frente a ese tipo de préstamos, lo que tiene que hacer el banco antes de depositar el dinero es verificar que la persona efectivamente lo haya solicitado y hacer un parking. No dar el dinero inmediatamente, sino 48 horas después. Si el banco tiene entidad física, cualquiera de los bancos que atienden en Rafaela tienen entidad física, invitar al usuario a que se acerque al banco para firmar, para explicar, para lo que sea, pero corroborar que sea la propia persona la que está solicitando ese préstamo, ¿sí? Como eso no pasa, generalmente, y los préstamos que da el home banking son cada vez más grandes. Yo cuando arranqué a defender este tipo de maniobras, defender usuarios que estaban afectados frente a este tipo de maniobras, los préstamos eran de 1,5 millones, 2 millones, Era otra cosa. Hoy son 15 millones de pesos, algunos 20 millones de pesos. Claro, es un número importante. Entonces, frente a eso, tomar ese recaudo y tomar eso, bueno, eso es lo principal que nosotros tenemos que ver. Y después el otro tema es que muchas veces no se respeta el límite de las transferencias de dinero. Entonces, que quería llegar a eso, porque también se escucha bastante, ¿no? En ese tipo de maniobra, de transacciones. Frente a las transferencias de dinero, nosotros tenemos dos herramientas que son claves. La primera tiene que ver con la limitación como reporte sospechoso, es decir, si yo habitualmente soy una persona que transfiero 20.000 pesos esporádicamente a X persona, ¿por qué de un día para el otro voy a transferir 2 millones de pesos inmediatamente? Entonces lo que tiene que hacer el banco es reportar esa situación, ese comportamiento, que de hecho el Banco Central saca un manual para el usuario financiero y demás destinado a todos los bancos, para prevenir y sobre todo manejar cuando hay un movimiento sospechoso, es decir, detener ese movimiento sospechoso. Y respecto de transferencias, lo que obliga al Banco Central, concretamente a las entidades bancarias, es, bueno, hacer un rastreo de cuál es la cuenta de destino, o sea, dónde va ese dinero de cuenta de destino. ¿Y qué dice el Banco Central frente a esto? Hay una comunicación que casi muchos pasan desapercibida. Lo que dice el Banco Central frente a esto es que la cuenta de destino a la que recibe el dinero tiene que tener una vigencia superior a 180 días desde el día de la estafa, ¿sí? Si esa vigencia es superior a 180 días, es inferior a 180 días al día de la estafa, se cree, no es que se cree, hay una presunción de que esa cuenta fue abierta para estafar y el banco tiene que responder por esa transferencia de dinero, ¿sí? Es decir, frente a todas estas situaciones que están pasando hay mucha desinformación y por eso fíjense cómo son dos temas distintos y las transferencias generalmente uno tiene que verlas. Ahora, distinto es el tema de la transferencia cuando yo me equivoco por error. Yo le quería transferir a nadie y te transferí a vos. Bueno, ahí ya hay un error mío, voluntario, claro, y ahí ya el banco no tiene que responder. Es otra situación totalmente distinta. Es otra situación completamente distinta, ¿sí? Ahora, también frente a los créditos es esto que hablábamos, ¿no? Del conocimiento del usuario financiero. ¿Cómo le puedo dar, por ejemplo, y esto pasa mucho, a un jubilado que cobra 400.000 pesos, un crédito de 4 millones de pesos? Que lo va a dejar en bancarrota y que no va a poder cobrar su sueldo, su jubilación y demás por cuánto tiempo. Porque va a tener que hacer frente al crédito. Total. Y que después es algo totalmente complicado para poder llevar adelante. Total, porque además también hay otra cuestión que tiene que ver con ir a denunciar el delito. Sí. Siempre principal la denuncia. Tenemos distintos medios. Policial, sí, necesariamente.
policial a través de la página del Ministerio Público de la Acusación en los centros territoriales de denuncia, inmediatamente, ni bien pasa el hecho. Siempre recomiendo, en lo posible, ir con la información más completa posible, tomarse un minuto en casa antes de denunciar. Por ahí es medio complicado porque estamos muy nerviosos, muy alterados y demás, pero tratar de relajarnos y decir, bueno, a ver, ¿qué fue bien lo que pasó? ¿Saqué un préstamo, no saqué un préstamo? ¿Me pasó esto? ¿Me hicieron transferirle a tal? Bueno, llevar como ese relato de los hechos, al menos por escrito, de última mano, como para no perderme en la redacción de la denuncia, a estos 3 lugares, ¿no? Es decir, a la página web del Ministerio de la Acusación, a centros territoriales de denuncia o a la policía, hacer la denuncia. Comunicar al banco inmediatamente lo que sucedió, ¿sí?, a efecto de los bloqueos preventivos, y comunicar esa denuncia. Y después, bueno, hay un tiempo en el que el banco puede responder o no, pero después tratar de ver un abogado. ¿Por qué un abogado? O la Oficina de Defensa del Consumidor. Justamente para tratar de ver cómo solucionar este tema. Bueno, la verdad que está siendo muy, muy claro en el procedimiento. Después te quería pedir que des como un par de tips, digamos, para la gente que esté escuchando. Sí. Lo básico de, tengan cuidado en esto, en esto, en esto. Si pasa, ya más o menos lo estás comentando, qué es lo que hay que hacer. A mí me sucedió, no fue virtual en realidad, pero en parte sí, porque fui a cargar nafta. Pagué con la tarjeta y bueno, me la clonaron, exactamente. Entonces después llegó un montón de consumo. Esto fue hace varios años y me acuerdo que mi vieja me dice, ¿pero te compraste todo esto? ¿Qué te compraste? No compré nada. Y ahí entramos a chequear y bueno, nos dimos cuenta cuándo había sido el día, a dónde había sido. Y bueno, ahí entra todo el procedimiento de hacer la denuncia, de desconocer el consumo, y después pudimos recuperar todo. Sí. Pero es importante estar atento ante esa situación. Estar atento, estar prevenidos. La verdad que la ingeniería social de los delincuentes avanza cada vez más. A mí me ha pasado en este tema, por ejemplo, hay determinados tipos, hay diferentes tipos de estafa. La estafa directamente que ataca al home banking a través de, por ejemplo, pensé que ingresé a la página oficial del banco y en realidad ingresé a una página trucha, ¿sí? Frente a eso, el banco también es responsable. ¿Por qué? Porque el Banco Central, lo nombro mucho, pero porque es la entidad reguladora, obliga a que toda aquella página trucha que esté dando vuelta, que sea de, por ejemplo, el Banco X, y resulta que hay páginas, varias páginas truchas del Banco X, el banco tiene que tratar de eliminar para que no haya confusión en el error, digamos, en ese tipo. Y ha pasado con varias billeteras virtuales que tienen cuentas de Instagram, de Facebook y demás truchas, y a veces el usuario cae por eso, o por ejemplo la cuenta es oficial pero está hackeada, entonces después aparece un montón de gente que son estafadores que te intentan llamar y demás, y obviamente te sacan dinero. Entonces frente a eso el banco tiene que prever, o la entidad financiera, cuando hablo de entidad financiera también me refiero a billeteras virtuales, Mercado Pago, las que conocemos, extremar los cuidados hacia el como es consumidor. Vos me preguntabas por tips. Claro, para ir cerrando por los tips que la gente se tiene que llevar, digamos, de esta charla. Bien. Primero, verificar siempre los números que te llaman por teléfono, no atender números extraños. Tener siempre el segundo factor de autenticación en WhatsApp y demás visto. Si me voy a comunicar con alguna entidad financiera, verificar que sea la página oficial. ¿Cómo me doy cuenta que es la página oficial? Porque al lado del nombre tiene un tilde, ya sea verde o azul. Verde si es WhatsApp, azul si es Instagram o Facebook. No usar redes de Wi-Fi públicas. No usarlas en el sentido cuando tengo que pagar o tengo que entrar al home banking. No usar ese tipo de redes porque por ahí puede haber clonación y demás. Hay algo que se llama QR phishing, que es muchas veces, como ha pasado en Ciudad de Santa Fe, y creo que acá en Rafaela también, en los autos pegaban QR simulando ser una multa. Entonces vos tenías que ingresar ahí
y te entraba una página trucha de la municipalidad de Rafaela, por ejemplo, Tenías que y pagar a la través multa de ahí. eso hacían una clonación de datos y te robaban dinero. Bueno, no escanear Cualquier QRs que QR, uno no sí. conozca, extremar los cuidados en ese tipo de cosas, obviamente no divulgar ese tipo de información. Y algo que me parece muy importante respecto a lo que te pasó a vos con las tarjetas de crédito, que también me pasó a mí, tiene que ver con, generalmente hay algunos home banking que está donde está la tarjeta de crédito, ponerle siempre pausa a la tarjeta. ¿Qué significa pausar la tarjeta? Que cualquier consumo extra que me ingrese y que yo no haya autorizado va a ser automáticamente rechazado. Ujú. ¿Sí? Que haya Y- que autorizar el consumo, digamos. Exacto. Entonces vos lo único que vos cuando la vas a usar, tenés que acordarte, porque a veces a mí me pasa que la tengo bloqueada y quiero comprar algo en Mercado Claro. Pago y me dice no puedo, y después me acuerdo que la tengo bloqueada, pero la desbloqueo desde el home banking y ahí hago la compra. Termino la compra, la vuelvo a bloquear. Es un procedimiento por ahí engorroso, hasta que le agarres la mano, porque es sumamente sencillo ingresar Sí, a la es un sección paso más tarjeta, nomás. Claro. pero ayuda un montón. Pero seguro. Buenísimo, ese me gustó porque no lo conocía. Sí. Está Ayuda bueno. un montón. A mí, por ejemplo, me pasó que, por ejemplo, con mi tarjeta de crédito, hicieron una compra en Colombia y me hicieron una compra de pasajes a Estados Unidos. Entonces, cuando me llegó la tarjeta... Estaba digo, zarpada la ¿dónde tarjeta después. salió todo esto? Si yo no me fui a ningún lado. Y bueno, a partir de ahí aprendí esto del pausar tarjeta y demás. Y si pasa, hacer la denuncia, comunicar al banco y actuar inmediatamente también. Buenísimo, Andrés. La verdad que gracias como, No. como siempre, nos vamos a seguir viendo. Cada 15 días aproximadamente vas a venir Bien. a visitarnos y si no puedes venir lo hacemos vía Virtual. video virtual, así que tenés las opciones para comunicarte con nosotros. Y la gente, si se quiere comunicar con vos, ¿cómo te busca? Me busca abogado Andrés Chaperio en Instagram. Sí. O mi celular es 3493 40 43 61. Que evite llamarme cuando estoy al aire. No pasa nada, no pasa nada. ¿Cómo es? Y si no, bueno, esas son buscan. mis redes y esos son mis medios de contacto. Bien. Genial. Bueno, gracias como siempre y nos vemos la próxima, ¿te parece? Dale, nos hablamos. Nosotros cumplimos con una de las tandas que debemos, Nadia, y en un ratito nos ponemos en modo TC. Sí. ¿Hay un piloto, Hay un piloto. esperándonos? Un piloto es de Córdoba. De Córdoba, el otro día hablamos con uno de TC Pista, pero ahora Sí, del TC. uno de los 60 son aproximadamente. Uno de los 60. Está debutando en el TC. Primera vez que Primera corren vez. el TC en Rafaela entonces. Así es. Bueno, vamos a conocer todas las sensaciones y la expectativa obviamente de este piloto que ya le vamos a contar quién es. Tanda y ya volvemos con más. Minuto Rafaela Radio, la mezcla perfecta entre la información que necesitas, la música que querés y la